¿Sigue siendo el judaísmo la religión del pueblo elegido por Dios? ¿Están los judíos de hoy cumpliendo con el propósito original que les fue asignado hace miles de años? Esta es una pregunta profunda, histórica y espiritual. En este video revelaremos verdades que han sido olvidadas, tergiversadas o simplemente ignoradas, no con opiniones, sino con hechos históricos, datos arqueológicos y, por supuesto, lo que dice la Biblia. Prepárate, porque tal vez lo que descubrirás cambiará por completo tu forma de ver esta antigua religión. El judaísmo no comenzó como una religión, comenzó como una relación entre Dios y un hombre llamado Abraham, un pacto, un propósito, una promesa. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham: «De ti haré una gran nación, y por medio de ti se bendecirán todas las familias de la tierra». Así nació el linaje del pueblo hebreo, no como una religión organizada, sino como un instrumento de Dios para cumplir un propósito: ser luz para las naciones. A través de Isaac, Jacob y sus 12 hijos, ese pueblo se convirtió en una nación. Vivieron esclavitud en Egipto. Luego fueron liberados por Moisés, guiados por Dios con leyes precisas, ceremonias, rituales, pero sobre todo con una misión: representar a Dios en la tierra. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió con ese pueblo a lo largo de los siglos? El judaísmo atravesó conquistas, exilios, reconstrucciones y persecuciones. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. El templo fue destruido 2 veces, y en medio de todo eso, los líderes religiosos comenzaron a tomar el control. Con el tiempo, las leyes orales y las tradiciones humanas empezaron a tener más peso que las escrituras mismas. El Talmud, la Mishnah y el Midrash empezaron a moldear la religión judía, alejándola, poco a poco, del propósito original que Dios les había dado. Jesús mismo, siendo judío, denunció esta desviación. En Mateo 15:6 dijo claramente: «Han anulado la palabra de Dios por causa de su tradición». Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a restaurar la verdadera adoración, pero fue rechazado por los líderes judíos, y ahí todo cambió. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos, y desde entonces, el judaísmo quedó sin altar, sin sacrificios, sin sacerdocio. ¿Cómo siguió existiendo entonces? Eso lo veremos en la siguiente parte, cuando descubramos cómo nació el judaísmo rabínico, y cómo su evolución ha marcado la historia de las religiones. ¿Qué pasó entonces? Vimos cómo el templo fue destruido por los romanos, los sacrificios cesaron, el sacerdocio desapareció y nació una nueva versión del judaísmo, el judaísmo rabínico. Sin templo, los rabinos tomaron el control espiritual, reunieron interpretaciones orales, discusiones legales, historias. Todo eso se recopiló en el Talmud. El Talmud se convirtió en el centro del judaísmo moderno, más incluso que la propia Biblia hebrea. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sufrido mucho. Fue dispersado por el mundo, perseguido en la Edad Media, marginado en Europa, masacrado en el Holocausto. Sin embargo, en 1948, nació el Estado de Israel. Muchos vieron eso como cumplimiento de profecías, pero ¿es el Israel moderno la restauración espiritual de la nación de Dios? Jesús profetizó que Jerusalén sería pisoteada hasta que se completaran los tiempos de los gentiles. Lucas 21:24. Pero también dijo que el reino de Dios sería quitado a los judíos y dado a otro pueblo que produzca frutos. Mateo 21:43. Es decir, ya no hay un pueblo físico escogido. Ahora, el pueblo de Dios es espiritual. Hombres y mujeres de toda nación que sirven a Dios con espíritu y verdad. Juan 4:23-24. Hoy en día, el judaísmo sigue siendo practicado por millones. Existen diferentes ramas: ortodoxos, conservadores, reformistas, mesiánicos. Pero la mayoría aún no reconocen a Jesús como el Mesías.
Isaías 53 describe claramente al Mesías sufriente. ¿Quién más cumplió esa profecía si no fue Jesús? Muchos judíos han comenzado a estudiar las Escrituras por sí mismos, y cuando lo hacen, encuentran al Mesías que estaban esperando. Entonces, ¿sigue siendo el judaísmo la religión del pueblo elegido? La respuesta es clara. El verdadero pueblo de Dios ya no es una nación física, es un pueblo espiritual, unido por la fe, no por la sangre. El apóstol Pablo, que era judío, dijo en Romanos 2:28-29, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón. Y en Gálatas 3:29, si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El judaísmo aportó mucho, la ley, los profetas, las escrituras, pero sin el Mesías, la religión está incompleta. El propósito de Dios nunca fue una religión vacía, sino una relación viva con Él. Hoy, tú puedes formar parte del verdadero pueblo de Dios, no importa tu nacionalidad ni tu historia. Si buscas a Dios con sinceridad, lo encontrarás. Porque como dice la Biblia en Hechos 10:34-35, Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y obra justicia, le es acepto. Si este video te ayudó a entender mejor el judaísmo y su relación con el plan de Dios, déjalo saber en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre historia, arqueología y fe, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video de Ciencia, Historia y Fe.